En el tercer año de Joaquim, en el monte Sinaí, un susurro reverberaba entre las rocas desérticas. Moisés, el líder elegido por Dios, se encontraba en lo alto de la montaña. Su corazón ardía con la urgente necesidad de interceder por su pueblo. Había guiado a los israelitas fuera de la opresión de Egipto, y ahora, en su libertad, parecían más perdidos que nunca. La nostalgia por un pasado de esclavitud los había llevado a buscar un ídolo, un becerro de oro, que pudiera representar a un Dios que pudieran ver y tocar. Pero en lo alto del monte, Moisés sabía que el verdadero Dios estaba cerca, y clamó con fervor, buscando una señal, una respuesta que fortaleciera su confianza. Mientras la brisa del desierto seguía su danza, Moisés descendió nuevamente a la presencia de Dios. Fue en ese momento que recibió las tablas de la ley, grabadas con el mismo dedo del Creador. La alegría brotó en su corazón, pero al dar la vuelta y ver el campamento en la llanura, una serpiente de tristeza lo recorrió. Su pueblo estaba en un frenesí de adoración a un ídolo que no era más que oro fundido. La ira ardiente de Dios resonaba en su interior. ¡Ay de ellos!, pensó. ¿Cómo podrían olvidar tan pronto los milagros que hicieron temblar a Egipto? Fue entonces que, al levantar su voz en súplica, el cielo pareció oscurecerse sobre él. Un estruendo sacudió la tierra, y el monte comenzó a temblar violentamente. «¡Dios mío!», clamó Moisés, «¿por qué dejas que tu ira se desate sobre este pueblo que tú liberaste?». Y en ese instante Dios descendió en fuego, un fuego que iluminaba las tinieblas y que, aunque ardía intensamente, no consumía la montaña sagrada. La visión era asombrosa y aterradora. Una nube espesa de humo oscureció el cielo, mientras relámpagos danzaban alrededor de la cumbre, reflejando la majestad e imponente gloria del Dios viviente. La multitud vio la manifestación divina y quedó aterrada, incapaz de desviar la mirada del increíble espectáculo. «Santos seréis, porque yo soy santo», resonó la voz de Dios en cada rincón del corazón del pueblo. Se dieron cuenta de la transgresión que habían cometido, de cómo se habían alejado de la autenticidad de su Creador para buscar un falso rey. La temblorosa presencia de Dios hizo que el aire se volviera denso, y su soberanía se hizo palpable entre los hombres. Estaban ante el Dios de sus padres, el que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob un pacto eterno. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La tensión espiritual creció mientras el pueblo, en un estado de humildad y desesperación, comenzó a arrepentirse. Se dieron cuenta del gran abismo de su desobediencia y del amor abrumador de Dios. Moisés, en su papel de mediador, abrazó su deber de intercesión con fervor, sabiendo que la historia de ese día en el monte Sinaí marcaría un hito en la relación entre Dios y su pueblo. Mientras las llamas ardían gloriosamente, se preguntaron cuál sería el próximo paso en su urgente búsqueda de redención. La presencia de Dios en el fuego iluminaba su camino, pero el dilema de obedecer o resistir permanecía palpable, dejando en el aire la pregunta inevitable: ¿responderán a la llamada de su Dios o seguirán buscando dioses de oro? La respuesta aguardaba en los corazones angustiados de los israelitas, listos para ser transformados por el fuego divino. En aquellos instantes que parecían eternos, la multitud temblaba en sus corazones al comprender la magnitud de su pecado. La atmósfera cargada de fuego y humo era a la vez un recordatorio de la santidad de Dios y un llamado urgente a la restauración.
Moisés, sosteniendo las tablas de la ley en sus manos temblorosas, sintió el peso de la responsabilidad como un yugo que lo unía más a su pueblo y a su Dios. «Escuchad, oh Israel», levantó la voz, resonante y clara sobre el caos. «El Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y Él es nuestro único Dios». Ante la terrible gloria, algunos se cubrieron los rostros, incapaces de contemplar aquella imagen sobrenatural de la justicia y la misericordia divinas. El fuego, más que un símbolo de ira, también ardía con el propósito de purificar. La voz de Dios dejó de ser un eco distante, ahora era palpable y abrumadora. «No harás para ti imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra», resonó fuerte la advertencia. Las palabras, grabadas en las tablas, se intensificaban a cada instante y llevaban consigo un peso que ahondaba en lo más profundo del ser israelita. El remordimiento comenzó a tomar forma en los corazones de aquellos que habían caído en la idolatría. «¿Cómo hemos podido traicionar tan grande amor?», murmuraban unos a otros, mientras el eco de la voz de Dios seguía resonando en sus mentes. Se levantaron clamorosos, desgarrándose las vestiduras en señal de arrepentimiento. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y el sonido de lamento se convirtió en una melodía de súplica. Moisés, sintiendo la transformación colectiva, se arrodilló ante el Dios del monte, levantando las tablas hacia el cielo. «Oh Señor», imploró, «perdona a tu pueblo, oh Dios de misericordia, y vuelve tu rostro hacia nosotros». Era un momento crítico. Estaba en el límite entre la condenación y la redención. La intercesión de Moisés se erguía como un puente entre la ira de Dios y el arrepentimiento sincero de los israelitas. De repente, entre el fuego divino y el polvo del desierto, una voz suave y firme habló. «He escuchado tu súplica, Moisés. He oído el clamor de mi pueblo. Salva a quienes se humillan y convierten su rostro hacia mí». Una paz sobrenatural comenzó a reemplazar la angustia. Aquel fuego que había temido ofrecía en realidad una nueva esperanza, un nuevo comienzo. Moisés, renovado en su misión, descendió de la montaña hacia el pueblo. Las tablas de la ley brillaban, reflejando la luz sagrada del fuego de Dios. Con fervor, exhortó a cada tribu a desechar los ídolos que habían construido en su desesperación y a volver al Dios que les había liberado. «Reuníos», ordenó, «y juntos renovemos el pacto que el Señor ha hecho con nosotros». Se sentía el aliento de Dios en cada palabra, y el pueblo, en su dolor y arrepentimiento, comenzó a abandonar lo que les había separado de su Creador. A medida que se avanzaba en el camino de la restauración, los israelitas se enfrentaron a un nuevo dilema. La voz del Creador continuaba resonando en sus corazones, no solo llamándolos a la obediencia, sino también revelando un futuro de promesas y provisiones. Dios estaba en control, y cada paso de fe que dieran los llevaría más cerca de la tierra prometida. «Seré su Dios, y ellos serán mi pueblo», declaraba el avance de una nueva era a la vista. Pero entre el eco de esa promesa surgía una pregunta profunda en los corazones. ¿Están verdaderamente listos para cumplir su parte del pacto? La historia de su redención apenas comenzaba. Así, con el fuego aún iluminando el horizonte del desierto, la presión del cielo caía sobre ellos, recordándoles que el verdadero desafío no era solo abandonar los ídolos, sino abrazar el propósito divino que Dios había diseñado para su pueblo. Mientras se preparaban para las próximas etapas de su viaje, el susurro de Dios trajo nuevas revelaciones. «No solo los liberaré de sus cadenas», decía el viento mientras soplaba, «sino que también los prepararé para hacer luz entre las naciones. La gloria de este último templo será mayor que el primero». Con cada palabra, el plan soberano de Dios se entrelazaba con la futura esperanza de Israel. A medida que Moisés descendía del monte, la multitud lo rodeaba, ansiosa por escuchar las palabras que llevaron esperanza a sus corazones quebrantados. La energía del arrepentimiento vibraba en el aire como un canto de redención. Moisés, con las tablas de la ley en sus manos, percibió la atmósfera cargada de anhelo y expectativa. «Mirad», declaró él con autoridad, «el Señor ha hecho un nuevo pacto con nosotros. Su amor es eterno y su misericordia no tiene fin. Regocijémonos, porque nuestro Dios no nos ha abandonado. En su grandeza,
nos ha llamado de regreso a su camino. El pueblo se estremecía ante la dulzura de esas palabras, mientras el eco de la voz divina aún resonaba en sus almas. Nuevas instrucciones se formaban en la mente del siervo de Dios. No solo seremos consumidores de su gracia, sino administradores de su verdad. No se nos ha otorgado la ley para nuestro juicio, sino como guía hacia la vida. Con cada palabra pronunciada, el cielo parecía abrirse aún más sobre ellos. El fuego que antes había sido terror, ahora ardía en sus corazones como un fuego purificador. En el centro de esa multitud, los ancianos y líderes comenzaron a hablar, compartiendo testimonios de fidelidad y caídas. «Recordad las maravillas», decía uno con lágrimas en los ojos. «Él nos sacó de la esclavitud y nos llevó a través del desierto. Su mano nos sostiene, aunque hemos flaqueado». Los rostros se iluminaban conforme compartían relatos de la bondad de Dios, y un renovado sentido de unidad comenzó a surgir entre ellos. Sin embargo, Moisés sintió un peso en su corazón. Dios había hablado y les había llamado a una relación restaurada, pero sabía que la verdadera transformación requería más que palabras, demandaría acciones de fe. «Rechazad las prácticas de los pueblos que nos rodean», exhortó con voz firme, «pues en nuestra separación hallaremos nuestra identidad. No seáis como ellos». La multitud asintió, y el fervor por seguir a Dios crecía. «Dame mi corazón, oh Israel», clamó Moisés. Su voz resonaba como un trompeta, llamando a todos a una elección. «Si deseáis ser pueblo de Dios, dejad atrás los ídolos, y permitid que el fuego del altar consuma todo lo que os aparta de él». En ese instante, mientras el viento soplaba y las llamas danzaban como respuestas físicas a su clamor, un murmullo se elevó entre el pueblo. La dependencia de ídolos fue combatida con una fe renovada, y aquellos que una vez se habían desviado buscaban ansiosos ser restaurados por completo. «Seremos el pueblo del pacto», gritaban en un clamor unísono. «Nosotros seguiremos la voz de Dios y abandonaremos todo lo que nos ha separado de su amor». La vida pululaba en sus corazones al aceptar el desafío. Al caer el sol pálido sobre las dunas del desierto, un nuevo comienzo se gestaba. Pero Moisés sabía que este era solo el comienzo. En la cima de la montaña, un rayo de luz marcó el firmamento. Y el hombre de Dios, en profunda comunión, volvió a clamar al Señor buscando claridad. «¿Qué más deseas, oh Señor?», preguntó, sintiendo el poderoso compás de divinidad vibrando a su alrededor. Y fue entonces que la voz se hizo eco en su pecho, ahora más gloriosa. «Moisés, he designado a Israel no solo para ser mi pueblo, sino para llevar mi luz a las naciones. A través de ustedes revelaré mi gloria al mundo. Prepara a mi pueblo, porque el tiempo se acerca, y los ojos de las naciones se fijarán en ellos». Así, al final de aquel extraordinario día de fuego y redención, vivió el pueblo un momento de gracia. Sabían que la manifestación de los propósitos de Dios no terminaba allí, sino que comenzaba una travesía transformadora hacia un futuro lleno de promesas, donde cada paso era para la gloria del Creador. La inquietante pregunta flotaba en el aire. ¿Estaban listos para ser la luz que transformarían las naciones? Él, que había hablado, aún revelaría más sobre su divino plan, en el que las promesas de redención florecerían en el horizonte. Moisés, tras recibir la revelación divina, descendió de la montaña con un renovado fervor. Su corazón estaba lleno de la urgencia de la misión que Dios le había encomendado. «Preparad vuestros corazones y escuchad», proclamó con voz firme, dirigiéndose a cada rostro anhelante que se presentaba ante él. Las gentes se acomodaron, conscientes de que la divinidad exigía su atención y compromiso. El ambiente se llenó de un silencio sagrado, mientras Moisés comenzaba a compartir lo que el Señor había revelado. Este es un tiempo de elección, un momento en el que el Todopoderoso nos llama a ser su luz. No solo guardéis las palabras de este pacto, sino que viváis en ellas, para que otros vean mi gloria a través de ustedes. Al escuchar esto, algunos ancianos se acercaron y se postraron ante el siervo de Dios,
aceptando el reto de un liderazgo espiritual renovado, mientras que otros comenzaron a murmurar entre sí, contemplando la enormidad de la responsabilidad que se les presentaba. ¿Cómo podremos cumplir con tal llamado?, preguntó uno dubitativo. Moisés, sintiendo la carga de la expectativa, respondió con seguridad: no serán solos, su presencia irá con ustedes, y Él les dará la fuerza en cada paso que den. Luego, en un gesto que llenó de reverencia el ambiente, Moisés levantó las tablas de la ley y exclamó: estas son las instrucciones del Altísimo. Si camináis en sus caminos, conoceréis su bendición. Su gloria será vuestra protección en los días oscuros. Mientras el pueblo contemplaba las tablas, un poderoso viento sopló, como una manifestación de la presencia divina. Las llamas del altar ardieron vivas y dieron paso a visiones de un futuro donde las naciones buscarían el rostro de Dios a través de ellos. El corazón de Moisés latía con fuerza. Cada latido era un recordatorio del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Pero una sombra de inquietud cruzó su mente. ¿Y los ídolos que aún quedaban en medio de ellos? Debemos despojarnos de todo lo que nos aleje de su pureza, instó. El Señor es celoso, exige nuestra adoración y dedicación. ¿Aceptáis este pacto, oh Israel, con todo vuestro corazón? El pueblo, levantando sus voces en un coro de unidad, respondió: sí, seremos tu pueblo, y tú serás nuestro Dios. La atmósfera se cargó de un nuevo fervor, un espíritu de comunidad y de compromiso renovado. Sin embargo, la noche caía, y en las sombras del desierto, una presencia oscura comenzaba a acechar. Entre susurros lejanos, el eco de antiguos ídolos y tradiciones parecía desafiar la determinación del pueblo. Moisés sintió que su mente y corazón luchaban contra la espesa neblina del temor que amenazaba con eclipsar la esperanza. «Cuidado, pueblo de Dios», advirtió con voz intensa, «porque el enemigo busca desviar nuestro enfoque, que nuestros corazones no se inclinen a adorar lo creado en lugar del Creador. Permaneced firmes y recordad su fe de amor hacia nosotros». En lo profundo de su ser, Moisés sabía que el ímpetu de la adoración debía ser acompañado por una verdadera renovación del espíritu. Frente a esta lucha inminente, clamarían a Dios en busca de protección y dirección. Y así, mientras el pueblo enfrentaba la noche, el versículo de Isaías resonaba en el corazón de Moisés, lleno de esperanza. «He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz». Aquella promesa se convertiría en un faro. Moisés, alzando nuevamente la mirada hacia el cielo estrellado, comprendió que el día del cumplimiento estaba cerca, cuando su pueblo no sería solo un faro, sino también un reflejo de la gloria del Señor ante las naciones. Entonces la voz de Dios volvió a hablar: «Moisés, aún hay más que debo revelarte. Cada paso que den hacia adelante será una manifestación de mi plan eterno, y en esta travesía recordarás que lo que he comenzado en ti y en Israel lo llevaré a cumplirse con cada generación que viene». Con el corazón latiendo con fuerza al borde de la revelación, Moisés comprendió que este solo era el comienzo de algo aún más grande, una bendición que trascendería su propia existencia. ¿Qué otros secretos de la soberanía divina se revelarían al pueblo de Dios en los días por venir? La travesía apenas comenzaba, y el destino de las naciones estaba tejido delicadamente en el plan soberano de su Creador. Moisés, sintiendo la intensidad del momento, se preparó para lo que vendría. La advertencia de Dios resonaba en su mente. Su pueblo debía estar listo para recibir lo sagrado. «Levantaos, oh Israel», clamó con voz potente antes de que la aurora rompiera el silencio de la noche, «porque el Señor se manifestará entre ustedes en el tercer día». Los corazones latían al unísono, pero la anticipación trajo consigo una inquietud palpable. Los ancianos del pueblo se reunieron ante él, buscando instrucciones, mientras las familias se aferraban a la promesa de que Jehová estaría con ellos. «Debéis santificaros hoy y mañana, y lavar vuestros vestidos», ordenó Moisés con fervor, «y estaréis listos para el tercer día, porque el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo». La voz de Dios
tan poderosa y vibrante, llenó el aire caliente del desierto. Moisés entendía que esta reunión no era solo un momento más en su camino, sino un encuentro divino que marcaría el destino de Israel. Sentía el peso de la responsabilidad. Cada palabra resonaba con la grandeza del propósito. En el tercer día, cuando la mañana comenzó a alzarse, una nube densa cubrió el monte. Los ecos de truenos y el resplandor de relámpagos crearon un espectáculo sobrecogedor. Los israelitas se alinearon, temerosos y expectantes, mientras las trompetas sonaban en un crescendo que anunciaba la llegada del Altísimo. La tierra temblaba a su paso, y un fuego devorador consumía la cima del monte. «No temáis», ordenó Moisés al pueblo, viendo su terror. «Dios ha venido para probaros, y para que su temor esté sobre vosotros, a fin de que no pequéis». Sin embargo, las miradas de asombro se mezclaban con la incertidumbre. La intimidad del encuentro les confrontaba con su propia fragilidad, una lucha con la adoración y la adoración de lo verdaderamente sagrado. Entonces el Señor habló desde el fuego y el trueno. «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí». Cada palabra caía como lluvia suave sobre corazones resecos, quebrantando corazones y despertando vidas en el desierto. Dios reveló los mandamientos, sólidos y firmes, como piedras vivas. Cada instrucción se tejía en el tejido del pacto. No matarás, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Las palabras fueron espadas de luz que llevaron convicción a la conciencia de cada oyente. A medida que el pueblo escuchaba, la revelación comenzaba a penetrar sus corazones y a purificar sus almas. Sin embargo, Moisés, sintiendo que el pueblo cargaba un peso emocional abrumador, una idea floreció en su corazón. «Óyeme, oh Israel, pues el Señor os ha elegido. No seáis como aquellos que abandonan su primer amor». Las palabras fueron una advertencia. El enemigo susurrador rondaba la esperanza, y él sabía que la fragilidad humana podría caer en la tentación de la idolatría. La respuesta del pueblo fue un eco resonante: «Todo lo que ha dicho Jehová haremos». Pero en lo profundo, Moisés sabía que ese compromiso encierra una verdad escalofriante. La lucha para mantener la fidelidad sería constante, y el enemigo nunca estaría lejos. El Señor, con voz firme y reconocible, finalmente le reveló a Moisés un nuevo profundo secreto. «Moisés, escríbelo en un libro para que no sea olvidado, y cada generación que venga recordará este día. Cada palabra que he establecido traerá vida, y aquellos que caminen en mis caminos serán como un árbol plantado junto a corrientes de agua». Con esa declaración, la dimensión del futuro se abrió ante Moisés. Las hojas de su vida se giraron, revelando una promesa eterna. La luz de Dios estaba a punto de brillar no solo sobre ellos, sino a través de ellos, en una travesía que ningún ojo había visto ni oído escuchado. Moisés, con el peso de la responsabilidad hecha revelación, comprendió que este pacto sería el énfasis de la historia de la redención. El destino de la humanidad se entrelazaba con su viaje, y con el eco de la voz divina resonando en su ser, se preguntaba: ¿qué otros planes de Dios llevarán a cumplimiento en la senda de nuestra obediencia y fe? Así, la historia no solo se contaba en un momento, estaba escrita en el tiempo. Dios, a través de aquellos que se habían consagrado a Él, comenzaría a liberar un nuevo capítulo que impactaría no solo a Israel, sino a todas las naciones. Porque en la revelación divina siempre hay más luz, más promesas, más gloria. El camino hacia la herencia eterna estaba trazado, y apenas comenzaba a revelarse. Al caer la tarde, con la presencia divina todavía resonando en los corazones del pueblo, Moisés se apartó del bullicio que emanaba de los israelitas salvos y renovados. Se dirigió de nuevo al monte, donde la nube espesa envolvía la cumbre como un manto sagrado. En su interior, un sentimiento de asombro y reverencia lo llenaba, y mientras ascendía, la luz brillaba como una promesa de revelación. En la cúspide, el Señor lo esperó. La voz de Dios tenía la fuerza de 1000 ríos y la ternura de un susurro.
Has visto mi gloria, Moisés, y la he manifestado para que mi pueblo comprenda la grandeza de mi amor. Pero hay más que les debo revelar. El pueblo abajo, aún temblando y maravillado, aguardaba con expectación. Moisés, con su corazón palpitante, no podía esperar a transmitir lo que el Altísimo le había dicho. ¿Qué más, Señor? ¿Qué deberé contarles?, preguntó, sintiendo el peso de la responsabilidad en cada palabra. Deberás instruirles sobre el tabernáculo, el lugar donde estableceré mi morada entre ellos, declaró Dios. Las especificaciones deben ser precisas, de acuerdo con mi voluntad. Allí el sacrificio será ofrecido, y yo habitaré en medio de mi pueblo. La profundidad de esta revelación envolvió a Moisés en una mezcla de reverencia y temor. Un tabernáculo, un espacio sagrado, en un desierto, donde un Dios tan grande se humillaría a habitar entre hombres. No solo les he dado los mandamientos, continuó el Señor, sino que estableceré un sistema de adoración que les permitirá acercarse a mí. Los sacrificios de animales, el aceite, el incienso, todo será un aroma grato ante mi presencia. Este será un pacto eterno, y cada acto de obediencia será recordado por generaciones venideras. Moisés escuchaba, anotando cada instrucción en su corazón, ansioso por regresar al pueblo y compartir la profunda conexión que Dios deseaba establecer. Con cada palabra, un nuevo capítulo se abría no solo para Israel, sino para el mundo entero. En su espíritu pulsaba la certeza de que el sacrificio y la adoración no eran solo actos externos, sino el reflejo de una relación interna y viva con el Creador. Mientras Moisés contemplaba la inmensidad del propósito divino, Dios le mostró el camino. Por ello, la razón por la cual he mandado los sacrificios es para cubrir el pecado, para que mi pueblo se acerque a lo sagrado sin temor, con corazones puros, dijo el Señor. En la mente de Moisés, la imagen del futuro se revelaba como un río de salvación fluyendo a todas las naciones. Pero en medio de la alegría y la promesa, el Señor advirtió: «Temeré que mi pueblo no comprenda la gravedad del pacto». Aún después de ver mi gloria, ellos necesitarán recordar y ser guiados con firmeza. Estableceré a Aarón como sacerdote, para que su ministerio continúe perpetuamente entre ellos. La llamada de Aarón resurgía como una luz en la oscuridad, un recordatorio de que el liderazgo divino no solo recaía en un hombre, sino que sería sostenido por la gracia que Dios derramaría a través de su linaje. Cuando finalmente Moisés descendió del monte, las palabras del Señor resonaban en su ser, un eco de esperanza para un pueblo ansioso y expectante. «Escuchad, oh Israel», clamó al pueblo reunido. «He recibido instrucciones del Altísimo. Él ha establecido su morada entre nosotros, y ha trazado un camino de salvación. No solo nos ha dado los mandamientos, sino también el modo de acercarnos a Él». El aire vibraba con la expectativa y la reverencia a medida que los israelitas absorbían cada palabra, una revelación que cambiaría el rumbo de sus vidas. Había en su frente la marca de un futuro prometido, una relación con Dios que trascendería generaciones. Así, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el vasto cielo del desierto, la enseñanza de Moisés iluminaba su camino. Dios había comenzado a revelar su plano soberano. Pero el peligro de la idolatría acechaba, y las sombras de la desobediencia tendían a crecer sobre el pueblo. En el corazón de Moisés anidaba una inquietud, porque sabía que la fidelidad sería probada una y otra vez. ¿Cómo recordarán estos mandamientos y esta obra, oh Israel?, meditaba, mientras se cuestionaba si su pueblo resistiría al enemigo que acechaba en sus corazones. El eco divino le llevó a un amanecer inminente, donde la redención se tejía en sus vidas. Dios tenía un propósito mayor que solo sacarles de Egipto. Él estaba creando una nación santa, un pueblo que glorificaría su nombre. Y así, llenos de promesas y desafíos, el pueblo de Dios se preparaba. El camino hacia la tierra prometida estaba lleno de pruebas que probarían su fe, y la historia de su redención apenas comenzaba a desenrollarse, porque lo que Moisés entendía era que el plan de Dios era vasto, un tapiz de salvación que resonaría a través de los siglos, y con cada paso, más luz áurea estaba a punto de ser revelada. Moisés, con el corazón rebosante de la gloria de Dios, descendió nuevamente del monte, el rostro resplandeciendo con la luz del Altísimo. El pueblo lo miraba atónito, una mezcla de temor y admiración llenando sus corazones. A medida que se acercaba, la multitud comenzaba a murmurar, reconociendo en el semblante de su líder la presencia misma de Yahvé. La conexión entre Moisés y el Creador era palpable,
y su temor reverente se transformó en devoción. «Escuchad, oh Israel», exclamó Moisés, su voz resonando entre las colinas áridas. «El Señor ha hablado, y nos ha dado grandes instrucciones para edificar su morada entre nosotros. Él ha prometido estar con nosotros cada día, siempre que sigamos su camino». La multitud prestó atención, sus corazones latiendo al unísono, anhelando entender la grandeza del pacto. De repente, un viento fuerte comenzó a soplar, levantando polvo y arena, envolviendo a la comunidad en un manto de reverencia. Los ojos de los israelitas se elevaron hacia el monte, donde una nube espesa comenzaba a descender, y un fuego devorador iluminaba el cielo nocturno. La presencia de Dios se hacía manifiesta en el lugar sagrado, reforzando el instante con un poder indescriptible. «Esto es lo que significa habitar entre nosotros», continuó Moisés, sintiendo el estremecimiento de la tierra bajo sus pies. «El Señor viene a manifestarse, a recordarnos que su santidad no debe ser tomada a la ligera». La multitud sintió el peso de cada palabra, y de repente se encontraron rodeados por el eco de un estruendo que resonó en sus almas. «Temed no», dijo Moisés con una voz firme y cálida, «porque nuestro Dios es un fuego consumidor, pero también es amor y salvación». Los corazones comenzaron a palpitarlos, gran parte del pueblo cayó en adoración, abrumados por la majestad de aquel momento divino. Los ancianos, sintiendo la unción del Espíritu, se unieron a él, llorando y clamando por misericordia, mientras otros de la multitud se quedaron paralizados ante la manifestación de su grandeza. En la cima del monte, la voz de Dios claramente retumbaba, proclamando los mandamientos en un tono que resonaba eternamente. «Yo soy el Señor tu Dios, quien te traje de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí». Moisés, escuchando cada palabra, sabía que el Señor estaba estableciendo un principio que sentara las bases de la fe en un Dios verdadero. Las naciones del mundo debían ver la gloria del Creador, a través de un pueblo apartado y consagrado, pero también anhelaba que fuesen fieles en su adoración. «Recuerda, oh Israel, que ni con fuego, ni en la tormenta, ni en el silencio, la presencia de Dios se apartará de ti si mantienes el pacto», les recordó. Pero aún en medio de la gloria, una inquietud latente surgía en el corazón de Moisés. ¿Qué tan confiados eran este pueblo, que habían sido liberados de las cadenas de Egipto, pero enfrentaban la tentación de volver a las sombras de la idolatría? Sabía que la fidelidad sería probada. Los ecos de los ídolos en Egipto todavía resonaban en sus corazones, y en la fragilidad de su naturaleza, la tentación acechaba. La noche avanzaba, y la nube de gloria seguía descendiendo. La presencia del Dios viviente llenaba el aire con un aroma de santidad y asombro. Moisés subió una vez más, y el corazón se llenaba de una profunda tristeza al pensar que el pueblo podría apartarse. ¿Cómo les recordaré tu ley, oh Dios? ¿Cómo guardaré la memoria de tus proezas en medio de la tentación? Oró en su corazón, sabiendo que el descenso divino era un acto de amor, pero también un recordatorio del deber de obediencia ante el Santo. Entonces, en ese instante de puesta en duda y desafío, el Señor habló nuevamente a Moisés. «He aquí, estoy formando un testimonio entre ellos, un plan que se teje en la historia y se manifestará en la plenitud de los tiempos, un pacto eterno que no será quebrantado». Las palabras vibraron en el aire, como un eco profético que anunciaba la promesa de redención. Moisés sintió su corazón rebosar. Algo mayor estaba por venir, la revelación de un propósito divino que trascendería generaciones. Las sombras de la desobediencia acechaban, pero la luz de la esperanza brillaría con más fuerza. Pronto se cumplirán los días de la promesa, reflexionó, anhelando la llegada de un día en que todos conocerían al Señor, y Él sería su Dios. La manifestación de poder y amor del Todopoderoso continuaba, mientras el pueblo temía y adoraba reverentemente. En el vasto silencio de la noche, Dios estaba tejiendo su soberanía, marcando un capítulo trascendental en su historia. Y así,
Mientras la gloria del Señor iluminaba el desierto, Moisés sabía que cada desafío que enfrentarían los llevaría a un futuro glorioso bajo su dirección. La historia de la redención apenas comenzaba a desarrollarse, y el hilo invisible de la soberanía de Dios ya estaba entrelazando sus corazones. Las próximas pruebas contarían la historia de su fidelidad, llevando a Israel a la revelación final del plan eterno. Un plan que encierra un misterio aún por descubrir, el día en que el sacrificio perfecto llegaría a cumplir la promesa de salvación para todos los pueblos de la tierra. Mientras la nube de gloria permanecía sobre el monte, Moisés se acercaba a la presencia del Señor, sus pasos resonando en un eco de reverencia, sintiendo cada vez más la magnificencia de aquel encuentro divino. Su corazón, aún lleno de la gloria de Dios, latía con la urgencia de la misión que se le había confiado. Señor, pidió Moisés, danos guía, una manera de recordar tus enseñanzas y de vivir en obediencia ante ti. ¿Cómo pueden mis hermanos alimentarse de tu verdad en medio de tantas distracciones? En su clamor, no solo buscaba respuestas para sí mismo, sino también una forma de mantener al pueblo en el camino correcto. La voz del Señor retumbó nuevamente, llena de autoridad y amor. Haz un tabernáculo para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Cada detalle de su construcción será un reflejo de mi gloria y mi cercanía. Un lugar sagrado donde puedan encontrarse conmigo, donde mi presencia les recordará quiénes son y a quién sirven. Moisés asintió, comprendiendo la magnitud de la encomienda. El tabernáculo no sería solo un lugar físico, sino un símbolo de la relación entre Dios y su pueblo. Instruye a los hijos de Israel sobre cada elemento, cada instrucción, y su corazón será conducido hacia la adoración verdadera, declaró el Señor. Mientras Moisés recibía las instrucciones precisas, la multitud abajo podía sentir la tensión en el aire. Algunos empezaron a perder la paciencia, presionando a Aarón, el hermano de Moisés, con preguntas y ansias. ¿Dónde está Moisés? ¿Ha muerto en el monte? ¿Quién nos guiará ahora? En sus corazones comenzó a crecer la inquietud, y poco a poco el temor se tornó en desconfianza. Aarón, sintiendo la presión del pueblo y sin la guía de Moisés, se halló en un conflicto. «Reúnan sus joyas de oro», clamó, como última esperanza para calmar el desasosiego que había encendido el corazón de los israelitas. Se levantaron al instante voces enardecidas, trayendo sus adornos, y anhelando un ídolo que los guiara, un Dios visible que los condujera de vuelta a la seguridad. Mientras Moisés seguía recibiendo la ley, una voz en el cielo continuó advirtiéndole: «Mira, Moisés, el pueblo que has sacado de Egipto se ha corrompido. Ya no buscan mi rostro, sino que intentan volcarse a la adoración de un Dios hecho por manos humanas». El rostro de Moisés se tornó pálido. «Permíteme, oh Señor, interceder por ellos. Si te apartas de ellos, ¿quién será su luz? No permitas que se pierdan en la oscuridad de su infidelidad». Lloró por el pueblo, recordando la promesa del pacto que Dios había hecho. Dios, en su justicia, mostró su desagrado. «No puedo dejar sin respuesta esta traición. Este pueblo ha quebrantado el pacto. Pero tú, Moisés, serás mi voz para llamarles al arrepentimiento. Yo reconstituiré mi pueblo». Con un nuevo ardor en su corazón, Moisés descendió del monte. La gloria de Dios aún resplandecía sobre él. Pero al llegar al campamento, lo que vio le llenó de horror. Los israelitas danzaban en torno a un becerro de oro, entregados a la idolatría, olvidando el pacto que habían hecho. En su espíritu encontró una mezcla de ira y tristeza, y sintió la profunda gravedad de su misión. «¿Qué es esto, pueblo infiel?», gritó, rompiendo las tablas de piedra que llevaba, un símbolo de su alianza con Dios. La clamorosa música quedó silenciada por la severidad de su voz. «Volveos a Yahvé, vuestro Dios, y Él tendrá misericordia de vosotros. Solo en Él encontraréis salvación». Mientras el pueblo temía la respuesta de su líder y la justicia de Dios, entre las llamas y la historia de la redención, un nuevo plan comenzaba a abrirse ante ellos.
la voz de Dios continuaba resonando en el corazón de Moisés, quien comprendía que, aún en la desobediencia, Dios estaba trazando un camino hacia el perdón, una nueva oportunidad de reconciliación. Mientras Moisés clamaba por el pueblo, el Altísimo reveló un nuevo misterio. Mi amor no es solo para Israel, sino para todas las naciones. A través de tu linaje, vendrá aquel que será el Redentor, y con él la promesa se cumplirá. Un suave susurro de esperanza imbuía el aire, pero la lucha entre la fidelidad y la infidelidad continuaría, mientras el plan divino se ejecutaba en las sombras del desierto. Mientras Moisés se encontraba en medio del caos, su corazón palpitaba tanto de tristeza como de intercesión. Cuán lejos había ido el pueblo de las promesas divinas, cuán fácilmente se habían desviado de la senda que Dios les había trazado. Sin embargo, en medio de su quebranto, la voz del Señor resonó nuevamente en su espíritu, brindándole una claridad que disipa toda confusión. «Ve a tu pueblo, Moisés», le instruyó el Altísimo, «y diles que el fuego del juicio está encendido, pero también la llama de mi misericordia. Estoy dispuesto a revelar mi gloria y mi justicia ante sus ojos. Este será el día en que sabrán que solo yo soy Yahvé, su Dios, y no hay otro». Tomado por un espíritu de valentía, Moisés se dirigió hacia el campamento, las palabras de Dios reverberando en su mente. Mientras caminaba, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, como si todo el destino de Israel dependiera de su próxima acción. Al llegar, el aire estaba cargado de música estridente y gritos frenéticos que contrastaban con el silencio sagrado que había dejado atrás en la montaña. «Deteneos», clamó con voz potente, con el eco de autoridad que solo podía provenir del cielo. En un instante, el bullicio cesó, y miradas atónitas se volcaron hacia él. «¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Acaso no recordáis las obras poderosas de Yahvé? Este ídolo no es Dios, es un reflejo de vuestra incredulidad y orgullo». Entonces, el rostro de Moisés brilló con un resplandor incomprensible, como un reflejo de la propia gloria de Dios que había estado en su presencia. La multitud se sintió visiblemente conmovida, y el temor comenzó a apoderarse de ellos. Ante la crudeza de su pecado, algunos comenzaron a murmurar, sintiendo el peso de sus acciones y la convicción de haberse apartado del camino verdadero. «Yo he intercedido por vosotros ante el Señor», dijo Moisés con voz firme, «y aun cuando habéis quebrantado el pacto, aún hay esperanza. Regresen a Yahvé, Él está aquí, dispuesto a perdonar». El pueblo, al escuchar estas palabras cargadas de vida y esperanza, empezó a sollozar y a clamar por misericordia. Moisés, aún dolido por lo que había presenciado, sintió una profunda compasión por sus hermanos. Aún sabiendo que debían enfrentar las consecuencias de su infidelidad, la fe en la redención divina ardía en su corazón. Y así, en la cima del monte, la nube de gloria se disipó, y descendió fuego sobre el sacrificio que había sido preparado, como un acto de validación de la rectitud de Dios. El fuego devoró por completo las ofrendas, y un humo fragante se alzó al cielo. «Este es el día en que conoceréis a vuestro Dios», resonó la voz divina en el viento. «Cuando mi presencia descienda sobre vosotros, seré conocido en medio de mi pueblo». Los israelitas, testigos de la manifestación grandiosa del poder de Dios, se postraron rostro en tierra, en un acto de humildad y entrega. Moisés, levantando su voz en alabanza, entendió que la verdadera adoración no era solo el sacrificio, sino el corazón quebrantado buscando a su Creador. Y mientras el pueblo se unía en súplica y adoración, Moisés descendió del monte para llevarles las nuevas tablas del pacto. En su interior, un nuevo sentido de propósito vibraba. La obra de Dios estaba lejos de terminar. Próximamente, a través del sacrificio y del perdón, se revelaría el requisito divino para redimir a aquellos que estaban perdidos. Entre el fuego y el humo, una promesa latía. Pronto, entre vosotros, se levantará un profeta como tú, y él llevará la verdad que transformará no solo a Israel, sino a todas las naciones. El eco de esa revelación resonó en los corazones del pueblo, y con ella una nueva dirección se abría a la vista.
un camino hacia el encuentro con el Redentor que estaba por venir. Moisés, tras la llameante manifestación divina, sintió el peso de su misión como nunca antes. Había visto la gloria de Dios, y ahora su rostro resplandecía con la luz celestial. Con fervor renovado se dirigió al campamento, sabiendo que las nuevas tablas simbolizaban no solo un nuevo pacto, sino una oportunidad de redención para un pueblo que había caído en la tentación de la idolatría. La atmósfera en el campamento estaba cargada de temor y expectativa. Los israelitas, con sus corazones quebrantados, anhelaban escuchar las palabras de su líder. Moisés, sintiendo su responsabilidad, se plantó firme ante ellos y proclamó: «Estas son las nuevas tablas de la ley que el Señor nuestro Dios ha escrito. Él ha perdonado nuestro pecado y nos llama de regreso a la obediencia». Al ver sus rostros, ilusionados pero asustados, dijo: «No temáis, porque la misericordia de Dios es más grande que nuestra desobediencia. Él nos ha dado otra oportunidad, pero ahora es el tiempo de caminar en rectitud». Los ancianos del pueblo se reunieron a su alrededor, dejando sus lamentos atrás. Moisés fue directo al grano: «Debemos construir un tabernáculo donde la presencia de Dios habitará entre nosotros. Este lugar será un recordatorio viviente de su gloria y su promesa». La idea de ofrecer un lugar sagrado a Dios resonó fuertemente en sus corazones, y comenzaron a murmurar entre ellos, llenos de esperanza y determinación. «¿Cómo construiremos un lugar para nuestro Dios?», preguntó un anciano con voz temblorosa. Moisés, recordando las instrucciones recién recibidas, explicó: «Lo haremos con corazones dispuestos y manos laboriosas. Cada uno debe contribuir con lo que tenga para ofrecer. No será solo un edificio, será un símbolo de nuestra entrega a Él». Así comenzaron a reunir materiales: oro, plata, telas y maderas preciosas. La pasión por recuperar lo perdido se reflejaba en cada acción. Mesas y candelabros comenzaron a tomar forma, mientras que a través del campamento se escuchaban cantos y alabanzas al Dios que se había acercado a ellos. Aquella construcción no solo se trataba de un lugar, sino de un renacer espiritual. Mas la sombra de la tentación aún acechaba. En lo profundo de sus corazones, algunos israelitas luchaban con la imagen del becerro de oro. La memoria de sus pecados estaba fresca, y Moisés, al ver la incertidumbre en sus ojos, recordó las palabras del Señor: «El hombre inclinado a idolatría buscará siempre algo visible, pero yo les llamo a vivir por fe». Una voz se levantó entre la multitud: «¿Pero qué haremos cuando la tentación regrese? ¿Eso hará que volvamos a caer?». La incertidumbre flotaba en el aire, y Moisés sabía que este no era solo un desafío de construcción, sino un reto de fe. Él levantó la vista al cielo, buscando fuerzas. «El Señor nos ha prometido que nos guiará y enseñará en el camino». Con una voz poderosa proclamó: «Deberéis recordar, oh Israel, que no solo se trata de construir una morada, sino de ser la morada de Dios. Su presencia estará entre nosotros, pero debemos permanecer en su verdad». Mientras el tabernáculo comenzaba a cobrar vida, Moisés convocó a los líderes: «Ahora debemos establecer un sistema de adoración que les guíe en el camino correcto. La ofrenda de cada uno será un acto de adoración, y los sacrificios que haremos serán recordatorios de lo que Dios promete a aquellos que se arrepienten». A medida que avanzaban en la construcción, el pueblo empezaba a experimentar la transformación que la fidelidad traía. Empezaron a recordar cómo el Creador había estado con ellos, a cada paso, y el murmullo de esperanza resonaba con fuerza. Sin embargo, una pregunta inquietante permanecía en la mente de Moisés: ¿mantendrán su pacto? Entonces, el Señor habló a Moisés una vez más desde la nube que cubría el monte: «He aquí, yo estaré contigo, en el tabernáculo, en medio de mi pueblo. Desde allí daré instrucciones y guiaré cada paso de su camino. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». La promesa trajo consuelo y convicción al corazón de Moisés, pero no podían olvidar lo que significaba ser un pueblo consagrado. El día llegó en que el tabernáculo estaba completo.
La presencia de Dios descendió, ocupando el lugar preparados para él. El fuego de Dios consumió las ofrendas, llenando el aire con un aroma fragante. El pueblo se postró en adoración, sintiendo que la promesa de Dios había cobrado vida. Sin embargo, en el silencio de la escena, el titilante recuerdo de la infidelidad acechaba. Ante este nuevo comienzo, la pregunta flotaba inquietantemente: ¿se mantendrán fieles a su pacto a pesar de las tentaciones futuras? Moisés, murmuró la voz de Dios, cada generación deberá recordar este día. A través de su adoración, un camino se trazará para la redención que vendrá. A través de ustedes se revelará un futuro de luz y esperanza a las naciones. Un plan eterno estaba forjándose, y los corazones de aquellos que una vez adoraron al becerro de oro, ahora se dedicaban a la verdad. Así, comenzaba un nuevo capítulo de la travesía de Israel, lleno de desafíos y promesas. La gloria del Señor permanecía entre ellos, y Moisés entendía que algo mucho más grande se estaba tejiendo en la historia. La transformación de las generaciones tendría lugar en el altar de esa adoración. Sin embargo, el misterio del propósito divino aún aguardaba ser revelado en los tiempos por venir.